Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad. Funcionamiento electrónico. Soportes de estabilización. Diseño y fabricación a sus necesidades. Garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos. Tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas. Reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por 3 jóvenes representantes del colectivo de líderes juveniles políticos de la ciudad de Cali y el departamento del Valle. Ellos de alguna forma están siendo vinculados a través del colectivo La Parla, que va a iniciar el programa de televisión en esta misma semana aquí en el Canal 2 y que nace producto de las actividades de militancia y proselitismo político que hicieron muchos jóvenes en la ciudad de Cali y el departamento del Valle a propósito de las anteriores elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República. Nosotros aquí en este programa, los días jueves, estamos invitando jóvenes de diversas vertientes de interés político para que comenten con nosotros temas de actualidad de la ciudad, de la región y del país. Temas que no necesariamente tienen que ver con los candidatos que ellos han apoyado en su momento, sino de interés colectivo para toda la ciudadanía. ¿Quiénes son ellos? Johan Muñoz, el joven más joven, tiene 17 años, es estudiante del Colegio Santa Librada, el colegio más antiguo del país, colegio público más antiguo del país, fundado por el general Francisco de Paula Santander. Él está terminando bachillerato en este momento en el Colegio de Santa Librada, viene del Saladito y está vinculado al Centro Democrático. Está también con nosotros Marcel López. Marcel López es estudiante de Administración de Empresas y es militante del Polo Democrático desde hace ya varios años. Y también está Freddy Alpalá, estudiante de Ciencia Política, está terminando la carrera en la Universidad del Valle y está vinculado al movimiento político Compromiso Ciudadano que lideró Sergio Fajardo en la anterior contienda electoral. A los 3 los saludo y les digo buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien. Bueno, entremos en materia. La visión de los jóvenes, promesas de dirigentes al futuro. Han pasado por lo menos 2 casos complicados en estos 2 o 3 días. Uno, un accidente de un bus colombiano en carreteras del Ecuador. Y 2, la caída o el desplome de un ascensor en el Palacio de Justicia en la ciudad de Cali. Uno diría que esos 2 temas que tienen que ver con la política, con la cosa pública, en mi opinión tiene mucho que ver, pero yo quiero que sean ustedes los que opinen qué lectura le dan a esos 2 hechos. Un bus que sale hasta ahora, lo que ha dicho
la Superintendencia de Transporte es que el bus tenía un contrato firmado por el representante legal de la empresa afiliadora, pero el tal representante como que no era el representante. En todo caso, el bus no llevaba la tarjeta de operación o la tarjeta que le permitía interandina, que le permitía transitar de Colombia a Ecuador. En tercer lugar, el bus no iba por la carretera panamericana, hizo trochas, ¿sí? Y entró al Ecuador no por el puente de Rumichaca, sino por San Miguel, un municipio fronterizo por la zona del Putumayo. Todos esos indicios nos muestran que había por lo menos anormalidades. El saldo es que hay 20 y tantas personas muertas. El presidente Lenín Moreno, en menos de 24 horas después de darse cuenta del accidente, ordenó el retiro inmediato de la cúpula de la Policía de Transportes que tenía que ver con el control migratorio y de transporte en la frontera, en un hecho de autoridad, digámoslo así. Aquí en Colombia no había pasado nada. Ayer se anunció que el superintendente de transporte había renunciado, pero también se nos dijo que había renunciado desde hacía ya como una semana antes, por asunto protocolario. Como quien dice que mientras en Ecuador caen cabezas, aquí todo el mundo dice vamos a hacer exhaustivas investigaciones. El Palacio de Justicia ha sido una vergüenza histórica, se demoraron como 20 años haciéndolo, se gastaron casi 100.000 millones de pesos a hacer ese edificio, un edificio que desde que lo abrieron ha tenido serios problemas, unas veces por inundaciones, otras veces por intentos de cortocircuitos en su estructura. Ahora se cae un ascensor con público usuario de la justicia colombiana. Entonces, a ver, comience usted, mi querido Johan. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Alberto, por invitarnos. Estamos muy complacidos de estar esta mañana aquí. Y yo pienso que respecto al bus de Ecuador, debe de haber un responsable. Y si efectivamente la empresa no autorizó la salida del bus para prestar el servicio, pues entonces es la misma empresa quien debe responder. O el conductor del bus, si irrespetuosamente utilizó el bus para prestar el servicio. Debido a la irresponsabilidad, aquí están los hechos. Aquí está el resultado de la irresponsabilidad, de no saber qué es lo que va a pasar. Pues muchas veces los colombianos pensamos, no, es que vamos a hacer las cosas calladas, entonces no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta, y ahí, es ahí donde vemos los resultados. Lo vemos también en el Palacio de Justicia. Se demoraron una cantidad de años para construirlo. Una cosa espeluznante, y ahorita el desplome del ascensor se ve en el resultado también de la irresponsabilidad. La administradora sale a decir en los medios de comunicación que hubo una buena manipulación técnica, que se hacía el control técnico, cuando en ningún momento se hizo el control técnico. Pero entonces, si se hizo, ¿por qué se desplomó el ascensor en el Palacio de Justicia? Vamos 2 muertos y 4 heridos. Yo creo que debemos ser más responsables con la construcción de construcciones públicas en el país. Debemos ser más responsables en estos casos, porque se está jugando el tema de la vida de las personas. No estamos jugando con la vida de cualquier animal. Son personas las que están ahí vinculadas, y se ve, en los 2 casos están muy arraigados, porque se ve la irresponsabilidad en Ecuador y se ve la irresponsabilidad en el Palacio de Justicia de aquí de Cali. Y así fuera la vida de un animal, también hay que respetarlo. Bueno, muy buenos días. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Lo primero es que estos 2 hechos trágicos lo que hicieron fue cobrar vidas humanas, y es lamentar ese hecho en primer lugar. Hoy hay familias que están llorando a sus seres queridos, tanto por el Palacio de Justicia como por el fatal accidente en Ecuador. Y por supuesto, lo primero que tiene que haber es un esclarecimiento de los hechos, tanto en el Palacio de Justicia como en el caso del accidente. Yo me quiero referir al tema del Palacio, Alberto. Por coincidencias me tocó estar en el momento del desplome del ascensor, o sea, fui testigo directo de la situación. Me tocó ver el desconcierto y el afán y el desespero de la gente. Cuando todavía no se había caído. Yo estaba haciendo la fila
para abordar el ascensor y me tocó, estando yo en la fila, veo que el ascensor cae. Cualquier usuario del Palacio de Justicia sabe que Y se sintió el golpe, me imagino. fue como una explosión. Es más, todos los funcionarios del Palacio salieron de sus oficinas, de sus despachos, Claro. obviamente muy preocupados por el estruendo, creyendo que había sido un asunto de Una otro bomba. tipo, exactamente. Mucho desconcierto, pero le quiero comentar algo que decían los funcionarios en general. Y decían que esto era un asunto que se debía venir. Claro. Decían que la gente comentaba que el problema hace rato estaba cantado, que había un problema o que hay un problema de mantenimiento. Y por redes sociales fácilmente uno pudo encontrar, o yo pude leer, y es que no es un problema exclusivo de la ciudad de Cali. En todas partes del país, los despachos, los sitios donde se imparte justicia tienen problemas de infraestructura graves. Me leía varios trinos y pronunciamientos de funcionarios de la rama judicial diciendo que de verdad esto amerita de que se tomen cartas en el asunto. La justicia no puede seguir abandonada, no pueden seguirse dejando de lado un financiamiento correcto de las instalaciones, porque no solamente está en juego la vida de los usuarios, sino también la vida de los funcionarios que a diario prestan pues su labor en este tipo de despachos. Perfecto. ¿Y tú, Freddy? Bueno, en primera medida, bueno, agradeciendo la cordial invitación y bueno, saludando a mis colegas también de panel. Vamos para referirme también a los dos hechos. Es algo muy habitual, cuando suceden cosas particularmente pues en nuestra realidad colombiana, el que las autoridades involucradas, digamos, las instancias como tal, digamos, pues primero que todo, pues no se hace, digamos, las investigaciones con celeridad. Digamos, a diferencia de Ecuador, donde ya empiezan a caer responsables como tal, acá, digamos, está la cultura del que nos tiramos la pelota. Entonces se dice, no, hay un contrato firmado, pero entonces dicen, bueno, no era la persona idónea la que firmó el contrato, no están las personas responsables en la vía, X, Y o Z, o sea, siempre se va de la responsabilidad, digamos, y digamos, partiendo de ello. La segunda instancia también, digamos, hablando del caso pues puntual del Palacio de Justicia, es un hecho que nos da una campana de alerta, porque si bien, digamos, pasó ahí, puede haber pasado en cualquier sitio donde hay funcionarios públicos, digamos, donde vamos nosotros a hacer nuestras diligencias, vamos nosotros a hacer, digamos, cualquier trámite que tiene que ver con lo público. Entonces esto también nos da un llamado de atención, digamos, a las autoridades pertinentes para que se haga el constante mantenimiento, porque también es digamos, una constante de nuestra cultura, cuando se dice, bueno, vamos a hacerle mantenimiento a nuestro computador, a nuestro celular, y bueno, no se hace. Entonces, digamos, se deja como que al desgaste y al límite. Entonces, es como unos puntos a recargar de ahí. Vamos a ver, pues, que en lo pertinente al caso del bus, todos saben, nadie sabe, no es muy claro. Digamos, también hay que señalar, digamos, el hecho que ellos hayan ido por la ruta por el Putumayo, que no hayan pues transitado la vía panamericana, pues también da un claro indicio de que las cosas no andaban bien. Entonces, tanto desde lo particular como lo que tiene que ver con los trámites, con todo lo que tiene que ver con el estado también del bus, con el estado técnico, como también con lo pertinente a la seguridad, ¿no? Porque pues no quiere decir que solo los controles tienen que ir por la Panamericana, pues si hay otras vías de acceso al vecino país del Ecuador como al vecino país del Perú, pues también tienen que haber los controles necesarios, no solo tiene que haber, digamos, la soberanía en el puente Rumichaca. Entonces, eso es lo que pues tengo para comentar por el momento. Bueno, yo he comenzado pidiéndoles que se pronuncien sobre los dos temas, porque es que la política hay que bajarla a tierra, hay que ponerle polvo a tierra. Cuando uno se queda solo en el debate de las ideas políticas y de las contiendas y de los contradictores, se olvida de que al final todos esos discursos terminan afectando el día a día de la vida de la gente. Lo que pasa hoy con el transporte en Colombia es producto de políticas públicas que las han impulsado o las han deteriorado agentes políticos o funcionarios públicos
vinculados a grupos políticos. Y lo que pasa hoy con el Palacio de Justicia y en general con la justicia en Colombia obedece también a políticas públicas, a decisiones de Estado que o no se han tomado o se han tomado erróneamente por políticos y por funcionarios y por magistrados de la judicatura, porque la administración de justicia corresponde a la judicatura. Entonces uno se pregunta, ¿y quién responde? Yo no he visto que haya salido el presidente de la judicatura a decir: nosotros somos los responsables porque no hemos puesto la plata para hacer el mantenimiento. Ellos están muy preocupados por salir rápido a poner sus candidatos, para que uno y otro se cuiden las espaldas, pero no para asumir sus responsabilidades. Y como ustedes son jóvenes en trance de volverse agentes políticos, pues hay que ponerlo sobre la mesa para que nos digan ustedes cómo obrarían o cómo creen que se debe obrar. Porque si no, se nos van a volver políticos de los mismos. Y yo sí no quiero perder la esperanza. Ustedes tienen que ser políticos distintos, ¿sí? Si son políticos para defender el statu quo, apague la luz y vámonos. Aquí necesitamos que la juventud tome las riendas, pero que las tome con mucha información, con mucha seriedad y con mucho raciocinio para tomar decisiones correctas, no para seguir lo que diga fulano, llámese senador, representante, diputado o concejal. Espero que ustedes no tengan jefes políticos. Esa es la verdad. No espero que ni que usted le obedezca a Álvaro Uribe o a Laforí o a José Obdulio o a Roberto Rodríguez o a Susana Correa, ni que usted les esté obedeciendo a Jorge Robledo o a Iván Cepeda lo que ellos digan, o que usted le esté obedeciendo a Sergio Fajardo o a Catalina Ortiz lo que ellos digan. Está bien que acompañen a políticos que tengan cierta corriente, pero ustedes tienen que autonomizarse. Ustedes tienen que ser capaces de pensar por sí mismos y de actuar y hacer una propuesta política por sí mismos. Eso es lo que quiero que ustedes le demuestren a la ciudadanía cuando hablan, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, como ya hizo en el comentario, ¿qué medidas creen ustedes que se deben tomar, políticamente hablando, desde el gobierno frente a estos dos casos, pero concretas? Se debe buscar primero un responsable y se debe, frente al responsable, hacer la justicia. No, porque pero es que yo creo que... Es que, un momentico, buscar responsable puede ser el señor del bus, el conductor, y ese no es el responsable. Yo estoy hablando de política. Estoy hablando no del conductor del bus, no del que hizo el contrato. Aquí estoy hablando de política. Ojo con eso. Lo estoy invitando a ustedes a que abran su mente. Estoy hablando desde el Estado, desde el gobierno. ¿Dónde está la responsabilidad? En la agencia, entonces, con el bus. En el tema de la agencia, entonces la agencia se debe suspender. ¿Cuál agencia? La agencia de transporte. No. Servicio de transporte. Ese es mi debate con ustedes. Yo quiero que me entiendan. Si ustedes quieren hacer política seria, tienen que ser jóvenes muy informados para poder apostar por decisiones correctas. ¿Quién es la autoridad política y pública que regula el transporte en el país? Ministerio de Transporte. Y la Superintendencia de Puertos y Transportes. Ahí está. Ahí es donde tienen que estar los cambios. ¿Qué medidas tomarían? A ver, ¿quién quiere decir? Politólogo. Bueno, en primera medida, digamos que indudablemente en cualquier cargo, en cualquier posición, deben estar los más capacitados. Entonces, partiendo de ahí, no podemos nombrar el político, la política, porque entonces vamos a empezar a cobrar los favores de las elecciones. Entonces, yo te pongo aquí, yo te nombro acá, entonces cuadramos, quedaste contenta ahí. Partiendo de ahí, porque entonces si nombramos a cualquier persona con el hecho de empezar a cumplir, a devolver los favores, pues entonces de ahí empieza una cadena de sucesos, digamos un deceso de desgracias. Entonces, partiendo de ahí, digamos, las personas capacitadas, las personas que tengan las capacidades idóneas de acuerdo a los cargos, ¿no? De acuerdo a los campos del Estado. Partiendo de ahí, ¿cuál es la otra? El suficiente
examen riguroso de todos los procesos que se vayan a hacer, porque entonces si nos quedamos cortos en los estudios técnicos, digamos, partiendo de ahí, entonces pues las medidas, las decisiones que se tomen a partir de unos estudios técnicos hechos a medias, pues ¿qué podemos esperar de las decisiones? Decisiones a medias, decisiones paupérrimas, que también, digamos, eso al final de todo, digamos, si pensamos desde lo macro, desde la dimensión del Estado, pues va a redundar en la vida ya de cada uno de nosotros, porque entonces, como bien lo mencionaba el compañero Marcel, digamos, él estaba haciendo su fila, digamos, y él, a partir de ahí, digamos, pudo haber sido también víctima, digamos, no estar aquí en este momento en el panel con nosotros. Toda esta cadena de sucesos, si digamos, la elevamos, digamos, a sus directrices, pues vamos a, como lo mencionaba Alberto, entonces pues vamos a la superintendencia, vamos al ministerio, tenemos, hay que ver las cabezas mayores, a partir de ahí de quiénes son las personas que toman las decisiones en la sociedad, porque entonces a partir de quienes toman las decisiones es donde se desembocan toda esta serie de hechos desafortunados. Miren que yo quiero conectar esto con la famosa consulta anticorrupción. Se cree que el corrupto solamente es el que roba la plata, que el corrupto es solamente el que se presta para un contrato y un negociado con dinero del Estado. Pero es que la corrupción también está en el desgreño, está en la inacción, está en la arbitrariedad con la que los funcionarios toman su responsabilidad. ¿Cómo no va a ser corrupción que el director de Migración Colombia le haya enviado una carta en marzo de este año a la Superintendencia de Puertos y Transportes y le haya alertado a la Superintendencia de que por favor se pusiera pilas, que habían cadenas de transportes, o sea, empresas de transporte terrestre que estaban haciendo movilizaciones no autorizadas en la frontera con Venezuela y entiendo que en la frontera con Ecuador? Y la superintendencia no tomó medidas. Estamos hablando de marzo a agosto. 4 meses, 5 meses después. ¿Cómo no va a haber allí corrupción? Usted me va a decir, no, es que un error lo comete cualquiera. Perdóneme, vamos a hablar en serio. Una cosa son los errores y otra cosa son los desgreños, las inacciones. ¿Sí? Yo concuerdo, Alberto, con usted. Un hecho fortuito puede pasar en cualquier momento, pero lo que el Estado se tiene que encargar y la política pública se debe de encargar es de hacer unos marcos, unos protocolos, unas reglas que todos cumplamos para evitar que este tipo de tragedias sucedan. Justamente de eso es que se encarga la política pública. Es un deber y una función de regular, de establecer lineamientos que eviten este tipo de tragedias, o por lo menos las disminuyan, porque exentos de una situación de esta no podemos estar. Por ejemplo, en el tema del bus, yo escuchaba hoy en Blue a una de las sobrevivientes que decía que el accidente había sido producto de, digamos, la falta de cuidado del conductor, que el conductor iba a exceso de velocidad y decía la investigación que al parecer se había quedado dormido. O sea, son hechos que pueden suceder, pero ojo, como dice usted, el Estado puede buscar medidas que garanticen que este tipo de hechos pues se reduzca al mínimo. El caso del ascensor es un caso un poco más especial. Yo creo que el caso del ascensor era completamente evitable, porque estamos hablando de un bien público que tiene que estar en constante mantenimiento. O sea, si hacemos una cuenta sencilla, ¿cuántos usuarios tendrá el Palacio de Justicia de Cali al día? O sea, claro, es un flujo impresionante, son 4 ascensores. ¿Cómo no hay establecido un protocolo? ¿Cómo no hay establecido unas reglas para evitar ese tipo de situaciones? Un tema de mantenimiento, un tema de uso. Yo les cuento que la tragedia pudo haber sido mayor. Claro. Yo creo que el tema de la hora evitó que fuera peor la tragedia, que los ascensores bajan y suben atestados en horas pico. Digamos que esto era una hora después de almuerzo, aún no estaba en su punto pues máximo el tráfico de personas, pero pudo haber sido mayor la tragedia. Fueron 2 muertos, 4 heridos en el desplome del ascensor el día de ayer, pero reitero, pudo haber sido mucho peor. Tiene que establecerse, la política pública tiene que encargarse de establecer lineamientos y normas, y para eso hay parámetros mínimos de gente que sabe de esto, como decía Freddy. O sea, tiene que haber revisiones periódicas de un ascensor. Por ejemplo, si sabemos que hay unas empresas prestando un servicio, ¿cómo no vamos a utilizar unos funcionarios que permanentemente le hagan una visita técnica, que verifiquen
que estos buses pues estén en óptimas condiciones, o cómo no podemos tener unos funcionarios que permanentemente estén revisando las condiciones de los conductores, mirar si esa persona sí es idónea para conducir o no. En otros países esto es absolutamente normal, los controles. Por ejemplo, ¿qué tal una medida? Y es que cada vez que saliera un servicio de transporte, pasara por un filtro donde se determinara, filtro sencillo, fácil, digo, hay capacidades técnicas que permiten tener rápidamente el estado, por ejemplo, de un vehículo automotor, que digan si ese vehículo está apto. Un viaje al Ecuador, me corregirán ustedes, no sé, puede durar a Quito, porque el bus iba hacia Quito, no sé, 20 horas. Desde aquí. Bueno, incluso que se les establezca la obligatoriedad de unas paradas que permita que la tripulación, los conductores puedan descansar. O sea, son asuntos realmente mínimos, casi que de sentido común. Tenemos unos funcionarios que le estamos pagando de nuestros impuestos, que viven, se supone, de prestarle atención a este tipo de detalles, y lo que vemos es que en muchas ocasiones pues no se dedican a esto. La política pública no la dedican a servirle a la gente, a servirle al pueblo, sino que la dedican es a engrosar sus bolsillos, a pagar favores políticos, y eso tiene que cambiar. La consulta es una buena oportunidad para mandar ese mensaje, de que eso tiene que cambiar. Y por eso es que yo insisto con ustedes que son jóvenes, que toda la discusión política hay que bajarla a tierra, los hechos concretos que afectan a la gente. Por ejemplo, en el caso del bus, ya está confirmado que uno de los dos conductores no tenía el pase de transporte público al día. Eso hecho hace referencia a lo que usted estaba diciendo. ¿Cómo puede ser posible que hoy que todo es digital, que haya un mecanismo para que la empresa que despache el bus, ¿sí?, sepa si Alberto Tejada tiene o no el pase vigente y en la categoría que es? O hoy que hay cámaras y sensores que se ponen con tanta facilidad. Yo tengo un familiar que maneja un transporte público en un país europeo, y él cuenta que a ellos allá por obligación, el vehículo lleva como un sensor, será, que cada 100 kilómetros, creo, tienen que parar, tienen que parar a descansar, creo que un cuarto de hora. Por ejemplo. Porque eso es seguridad para los pasajeros y los conductores también. Y para la gente que está en la calle, ¿sí? Pero aquí nada de eso pasa. Eso es política pública. Pues yo creo que se necesita más inversión. Yo me voy a poner en toda la imparcialidad. Voy a dejar a un lado el Centro Democrático, a dejar lo que usted decía, a Uribe, a Iván Duque. Y se necesita que haya más inversión pública en las carreteras, en los túneles, con el tema de los transportes. Entonces, por ejemplo, la ministra de Transportes sale a decir que no va a haber impunidad y se está buscando un responsable. Ya se habló con el gerente. Pero entonces, ¿por qué, si los otros países pueden hacer gestiones para reducir los accidentes de transporte, por qué aquí en Colombia no se puede? Gastar 3.500 millones en una consulta, esos 3.500 millones se pueden gastar en la inversión, tanto jurídica como pública y como en las vías. Yo creo que es una cuestión, no solamente del ministerio, sino también de los colombianos, de que los senadores pongan su mirada en las vías, en las situaciones públicas, y dejemos de hacer un derroche como lo hizo Juan Manuel Santos y como se quiere seguir haciendo, para hacer inversión en la política pública, que era lo que tú te referías, Alberto. Bueno, de todas maneras, es un tema muy complicado que necesita que usted, amable televidente internauta, además de asombrarse porque se mataron 2 personas en un ascensor o porque se mataron 23 personas en un bus por allá por Quito, se haga preguntas incómodas. ¿Y esto por qué ocurrió? ¿Quién permitió esto? ¿Por acción o por omisión? Y que caiga el peso de la responsabilidad no en el conductor, no en el policía del último eslabón, que caiga allá arriba en el Ministerio que por lo general culpan ese tipo de personas, cuando aquí hay un problema de política pública. Claro, en el caso del asesor van a mañana a despedir al vigilante que estaba ahí o al señor de mantenimiento que estaba allí, pero a ese pobre hombre o a esa pobre mujer posiblemente nadie le había dado los elementos, ¿sí?, o el personal para hacer el mantenimiento, o le habían dado las herramientas.
Entonces, ahí es, el agua tiene que escurrir, pero para arriba. Hay que buscar a los responsables, pero arriba. Los que mandan de verdad y los que se roban la plata, o porque se le echan a los bolsillos, o porque permiten que se vaya por los huecos de la corrupción de todo tipo de desgreño en este país. Bueno, pero demos un cambio de página. Hablemos de otro tema en los minutos que nos quedan. Estamos hablando de la elección a Contralor. Hay 10 preseleccionados. Y en esos 10 preseleccionados se supone que allí va a salir el Contralor. Aunque eso ya no se va a poder cambiar, soy del criterio, y como esto es un programa de opinión, aquí opinemos, que la Contraloría no debiera ser producto de consensos entre partidos oficialistas que apoyen al gobernante de turno. La Contraloría debiera ser entregada a la oposición por una elemental razón, en mi opinión. Porque es que la Contraloría lo que controla es la plata que manejan Presidencia de la República, ministerios, institutos descentralizados, gobernaciones y alcaldías. ¿Y qué tal pues que sea un amigo del gobierno, un amigo de los ministros, un amigo de los gobernadores, de los alcaldes, de los gerentes de institutos descentralizados, el que los va a cuidar? Eso se llama hagámonos pasito, y eso también es corrupción. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, ¿quién quiere arrancar? Yo parto de que en las posiciones de poder, en las posiciones donde se toman las decisiones, deben estar las personas más capacitadas. En ese sentido, vamos, los exámenes, los criterios a los cuales llega la Universidad Industrial de Santander, en la cual, digamos, se presenta, digamos, una serie de candidatos de acuerdo a unos puntajes. Pienso que esa debería ser, digamos, el criterio para, digamos, elegir a las personas, digamos, no solo de la Contraloría, sino, digamos, de todos los cargos que tienen que vigilar, que tienen que velar por los intereses de todos, porque no es solo decir que vamos a velar o vamos a atacar a X, Y o J partido, partiendo de ahí. Esto también nos hace un llamado a la ciudadanía, el porque nosotros, bueno, vemos por televisión, escuchamos en radio, vemos en internet, el cómo entre los unos se protegen a los otros. Entonces yo pienso que esto nos debe dar el insumo, digamos, nos debe impulsar a todos nosotros para salir a votar con más ahínco la consulta anticorrupción el 26 de agosto, votar 7 veces sí, porque entonces estamos viendo que la corrupción está permeada en todos los niveles de la sociedad, tanto, digamos, en los casos pues, más puntuales que hemos tratado anteriormente en el panel, digamos, en la tragedia del ascensor, lo que ocurrió con el bus, digamos, ya cuando se toman las decisiones a nivel nacional, en de que todos nos protegemos, todos nos hacemos pasito, digamos que eso también no ayuda en nada a salir del estancamiento, del poco avance que estamos teniendo como país. Entonces ese es por el momento. Hoy supe que para la elección de Contralor se requieren 140 votos de los 280 congresistas. Y yo concuerdo con usted, Alberto, en decir que este no debería ser el método de elección, porque la forma para elegir el Contralor sí o sí termina siendo un gran acuerdo de los partidos mayoritarios del Congreso. O sea, el Contralor finalmente termina eligiéndolo el partido gobernante con un acuerdo que hagan con otros partidos. Y definitivamente esto termina siendo el ratón cuidando el queso. La función de la Contraloría, que es como uno de los entes que se encarga de hacer revisión fiscal al gasto público, en fin, pues debería ser una función que tenga, digamos, un papel mucho más objetivo, cuya elección no provenga de un acuerdo entre el Congreso, porque definitivamente pues tendrá amarres, será el hagámonos pasito, es yo te elijo para que tú tengas consideraciones conmigo. Definitivamente con este mecanismo para elegir Contralor va a ser muy complicado que pueda, digamos, haber una labor de veeduría como la tiene que hacer la Contraloría propiamente.
si aún con este método que se ha hecho, la Contraloría ha podido encontrar casos y ha podido denunciar asuntos de corrupción en el país, pues ¿cómo no será si pudiera haber una Contraloría más independiente? ¿Cómo no sería si la Contraloría tuviera un carácter mucho más objetivo que el que ha tenido? Repito, la Contraloría sí ha encontrado casos, por supuesto, pero ¿cómo sería esta si, por ejemplo, me parece una excelente idea, la oposición tuviera la posibilidad de hacer el control y la veeduría con todos los parámetros técnicos, con toda la seriedad, pero pues que sea un ejercicio que le permitan hacerle a la oposición en el Congreso? Bueno, pues continuando con lo que dice Marcel, el Contralor actual nos dice que nos roban 50 billones de pesos anuales y se puede decir que es objetivo, pero entonces si para elegir el Contralor se tienen esos parámetros que es por ciento y algo de votos, entonces ese Contralor obviamente va a favorecer a los que lo eligieron, porque eso es yo te hago, tú me haces, ¿no? Y eso no lo podemos seguir haciendo así. Yo creo que se tienen que tener otras medidas para elegir el Contralor. Una de esas era supuestamente la experiencia, y tampoco estoy de acuerdo con eso, porque por más de experiencia que tenga, se necesitan es que de verdad tenga los conocimientos. El señor que sacó menos puntaje fue el de 30, y es el que quieren pues meter ahí a la fuerza, el que nos quieren meter a la fuerza, que porque tiene experiencia. Y yo pienso, y no estoy de acuerdo con eso, porque es que elegir a un contralor es elegir a la persona que nos va a decir ¿qué es la plata? ¿Cuál es la plata que tenemos? ¿Cuál es la plata que se nos roban? ¿Y cuál es la plata que hay que recuperar? Entonces hay que conseguir es una persona que sea de verdad objetiva y que nos diga la verdad, no una persona que tenga color político, una persona, como lo decía Marcel, que sea objetiva y que siempre nos mantenga pues al tanto de todos los bienes públicos. Bueno, el tema de la Contraloría es muy importante porque debe estar elegido el próximo lunes. El lunes 20 de agosto eligen al Contralor. Hay 10 candidatos y todos los candidatos, todos sin excepción, son de partidos de la coalición de gobierno, o del Partido Liberal, o del Partido Conservador, o del Partido Centro Democrático, o de Cambio Radical. Ahí no hay nadie que uno pueda decir es de la oposición. No aparece nadie del Polo, no aparece nadie de Partido Verde, no aparece nadie de los decentes. Y yo vuelvo a insistir, si de verdad se hiciera política con seriedad, la Contraloría no debiera ser elegida por los senadores y representantes de la coalición de gobierno. Hoy se sabe que quienes están más opcionados son un señor de apellido Ruiz, que está candidatizado por el Partido Conservador, y un señor de apellido Laforí, que está candidatizado por el Centro Democrático, el partido al que corresponde, al que pertenece el presidente en ejercicio. Pero es un tema que nos debe mortificar por lo que significa para nosotros. Hagamos otro ejercicio. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, a principios de año en el canal Capital tuvo una entrevista en la que ella se refirió en palabras muy concretas sobre Alirio Uribe. Alirio Uribe es un congresista del Polo. Excongresista. Bueno, excongresista del Polo, perdón, sí. Y dijo que mientras ella estaba dedicada a defender la institucionalidad del país, Alirio Uribe estaba dedicado a la guerrilla y a cargar un fusil y a generar estragos con la violencia de este país. Esto ha generado que el señor Alirio Uribe haya presentado obviamente una demanda, una denuncia penal que se llama por injuria, por calumnia y todo ese tipo de cosas, y parece que a la hoy vicepresidenta le va a tocar retractarse porque pues sencillamente eso no es así, ella no tiene cómo aprobarlo. Pero aquí vuelve y juega.
En lugar de hacer debates de ideas, hacemos debates de adjetivos, de señalamientos. A ella le dice al otro guerrillero. Y y Alirio, pues no sé cómo se habrá referido a ella, pero lo más probable es que también desde el polo o desde la oposición se refieran a como son derechistas, son fascistas, etc. Entiendo que ayer o antier hubo un debate entre María Fernanda Cabal y el señor de Paz y Reconciliación. Bueno, ¿Ariel Ávila? no, el otro. León Valencia. Con León Valencia. Con León Valencia. Y ahí terminó en que León Valencia le dijo a ella que ella era hitleriana y ella le dijo a él que él era fascista y era socialista comunista y que eso era ligado al fascismo. Entonces, ese tipo de debates no le sirven a la cultura política del país, porque terminamos dándonos dedo, pero renunciando al debate de las ideas. Y yo vuelvo a insistir, ustedes como jóvenes están obligados, por lo menos yo me resisto a tener aquí, lo digo con todo cariño, a jóvenes hombres y jovencitas mujeres tontos o tontas diciendo, repitiendo como loros o loras eslóganes de campaña de otros. Yo quiero oír aquí personas que tengan criterio, que hablen por su propia reflexión. Es que yo pienso esto y esta es mi propuesta. Es así como yo veo el país. Porque es lo que nos hace falta. Que no sigamos repitiendo lo que le dice Uribe a Santos o lo que le dice Santos a Uribe, sino que seamos capaces de construir otro tipo de país. Ese es el tema que les pongo sobre la mesa. No, es muy lamentable que se siga haciendo política de esa manera. Definitivamente aquí nos han tratado de tener embolatados en debates estériles frente a algunos asuntos nacionales. Fíjese usted que cuántas acusaciones no le hizo el Centro Democrático al gobierno de Santos, cuántas acusaciones no le hizo el Centro Democrático a Cambio Radical, por ejemplo. Definitivamente esas acusaciones pues terminaron en nada a la hora de solicitarle sus votos para la presidencia. Nos han tratado de poner a debatir sobre hechos que realmente no son los asuntos medulares de la nación. Yo comparto totalmente con usted, Alberto, cuando usted dice, y es que hablemos de los hechos, hablemos de lo concreto. ¿Qué es hablar de los hechos y de lo concreto? Que la Unidad Nacional votó casi de manera idéntica, con excepción de los temas de la paz, todo al Centro Democrático. Y ahí sí, en las calles, porque esa era la imposición de esos líderes, era tratar de, como perros y gatos, la gente estuviera debatiendo sobre asuntos que realmente no eran los que le preocupaban a la nación colombiana. Si nosotros vamos a los hechos, a lo puntual, a los asuntos de la política pública, vamos a ver pues que ahí es donde realmente hay visiones de país encontradas que tienen que debatirse, con o sin militancia política. O sea, yo creo que es absolutamente necesario en el país, para una democracia, pues la existencia de partidos, la existencia de militancia política, una democracia fuerte, cualquier politólogo lo sabe, digamos, un reflejo de eso es que haya partidos políticos fuertes, bien formados, con ideologías, digamos, muy claramente definidas, que se están borrando además. O sea, hoy, ¿qué diferencia ideológica me podría explicar usted entre un partido como el Cambio Radical o el Partido Conservador, o incluso entre los liberales, por ejemplo, y el partido de la U? Se comportan de manera casi exacta repito, en los asuntos medulares, en los hechos concretos de la política real que afecta a los ciudadanos. Entonces, vámonos a esos debates, por supuesto, y con mucha altura, toca dignificar la política. Acusaciones de ese tipo realmente no llevan a nada, llevan a, repito, a que grandes sectores de la sociedad se metan en esa dinámica y se mantengan alejados, eso sí, de lo que realmente interesa y lo que realmente importa. Así es. Bueno, históricamente a nosotros como sociedad colombiana y pues la sociedad latinoamericana nos han tenido entretenidos en debates espurios, mientras que, digamos, puntualmente en el caso colombiano, históricamente hemos visto que vamos a conversar esto con nuestros abuelos, con los familiares, pues ya entrados en más años, y sí, digamos, en los pueblos, nosotros nos agarramos entre los del trapo rojo, los del trapo azul,
Pero entonces, ¿qué estaba pasando en Bogotá? Las decisiones se tomaban en los clubes, en los cócteles y, digamos, claramente, pues como lo menciona Marcel, digamos, esa fortaleza de los partidos, donde deben una clara diferenciación ideológica, programática, pues no la hay. Entonces, nosotros vemos de que cuando ya llegan al poder, pues digamos, hay una mezcolanza, se hacen los frentes nacionales, porque ya lo que pasó hace décadas, digamos, lo estamos viendo ahora claramente. Eso, otra vez se volvió a implantar el Frente Nacional y ahí es donde, bueno, decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia que ellos tanto pregonaban, que decían, caso concreto, el expresidente Gaviria, cuando acusaba al expresidente Uribe de señalamientos con adjetivos, digamos lo que estamos hablando, se señalaba a la persona de tener nexos con grupos paramilitares, digamos, se le decía X, Y cosa, y al final, bueno, estaban en la misma tarima, celebrando la posición del nuevo presidente Iván Duque. Entonces ahí es donde digo, bueno, ¿qué pasa aquí? A nosotros nos tienen embolatados, embobados en debates espurios, mientras que cuando se llegan digamos, en las instancias de poder, pues entre ellos mismos se reparten el pastel. Bueno, Alberto, pues tú decías que nosotros, que no nos volviéramos pues personas que repiten lo que dicen pues nuestros ídolos políticos, por decirlo así, ¿no? Cuando yo entré a esto, yo entré porque me vi en la necesidad de entrar, ¿sí? Porque si yo no entro a gestar para que las cosas cambien, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué entré al polo? ¿Por qué quise entrar al polo? Porque yo ahí vi la ideología que yo tengo, la manera de pensar que yo tengo y de hacer las cosas, la manera que yo creo que se va a cambiar el país. ¿Y por qué me siento representado por él? Porque eso lo vi ahí. ¿Y por qué no me siento representado con los otros políticos que yo le digo tradicionales? A ver, el gobierno pasado, el partido de Álvaro Uribe Vélez y su bancada le estuvo haciendo oposición a Santos y gobiernan igual. A ver, le hizo oposición en el plebiscito. ¿Por qué no apoyar eso que le sirve de verdad al país? Ahora, en un principio apoyó la consulta anticorrupción. Y eso sí fue una catapulta para él y su partido para ganar la presidencia, porque le ha servido más la consulta anticorrupción a Iván Duque que a Claudia López. A Claudia López lo que han dicho es que no, que ese es el trampolín de ella para la alcaldía. Pero lo que ha hecho con Iván Duque es ayudarlo a él a que suba a la presidencia cuando dijo eso, y ahora no, que tiene un proyecto político que va a reemplazar esta consulta anticorrupción, que va a ser pues totalmente mejor. Eso no es de ahí. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos y qué es lo que hacen ellos? Es que como no son ellos los que la promueven, entonces es mal, y eso no es así. Las cosas tienen que hacerse como son y hay que ser objetivo. Y una vez dijo Jorge Robledo, y lo repito porque me siento representado con él: yo hago de mí lo mejor para el país, ¿sí? Porque eso es lo que hay que hacer. Si somos servidores públicos, tenemos que ser servidores para la comunidad, para la sociedad, no para nosotros. Y entonces ellos, los del Centro Democrático, exactamente, como no es la consulta promovida por ellos, entonces está mal. Y eso hay que acabarlo. Y eso lo vamos a acabar, porque es que no se pueden seguir haciendo la oposición porque no están ellos. Entonces, ahora, el gobierno de Duque ha empezado gestionando las mismas políticas del gobierno de Santos. Entonces, mi pregunta es, ¿Álvaro Uribe también le va a hacer oposición a Iván Duque? Él le hizo oposición a Santos porque no estaba de acuerdo con su gobierno, o porque era el traidor. Eso es para preguntarse. Entonces, invito a todos los que nos están viendo a que salgan a las calles y a que no se dejen manipular por lo que dicen las redes. Hay que estar aquí y hay que demostrar de verdad qué es lo que realmente está pasando en el país, no solamente lo que nos dice en las redes sociales. Bueno, de todas maneras yo sigo insistiendo. A mí me gustaría que cuando ustedes, los jóvenes, vengan acá, y este es un pedido que le hago a Carolina y a Alejandra, que están como encargadas de coordinar la participación de ustedes, los jóvenes, en este programa, no vengan a hablar en nombre de sus, comillas, directores de partidos. No, ustedes, si de verdad queremos que los jóvenes tengan un papel distinto, ustedes tienen que dejar de ser los que repartan boletines, repartan camisetas, repartan agua en las reuniones,
hagan mandados a los políticos que están nombrados, porque se siguen ustedes mismos y quitándole dignidad a su participación de jóvenes en la política. Ustedes tienen que ser capaces de hablar con pensamiento propio y hablar de tú a tú. Sí, Jorge Robledo es muy querido para mucha gente no lo quiere, pero independiente de eso, él tiene unas posiciones políticas que no hay por qué tomarlas como si fuera profeta de la Biblia. ¿Me hago entender? Germán Vargas Lleras tiene unas posiciones, a uno les gusta, a otro no, pero no hay por qué tenerlas como si fueran la doctrina de santuario. Álvaro Uribe Vélez igual, tiene un pensamiento, es quizás el político que más lo siguen desde el punto de vista doctrinario, pero qué bueno sería que también al interior del Centro Democrático se gestara un movimiento de pensamiento que se aparte de ciertas ideas de Álvaro Uribe Vélez, sin dejar de ser Centro Democrático. ¿Me hago entender lo que quiero decir? O sea, ustedes tienen que ser capaces de recrear otra manera de hacer política. Porque si vamos a tener aquí a jóvenes que hablan o son voceros de lo que piensa el dirigente del Polo, el dirigente de Progresistas, el dirigente de Compromiso Ciudadano, el dirigente de Alianza Verde, el dirigente de Cambio Radical, el dirigente del Partido Conservador, pues no estamos haciendo nada. Pues para eso entonces invitamos a políticos que están más fogosos, más cuajados y que tienen esos cargos. ¿Me entienden lo que quiero plantearles? Sí, eso es absolutamente respetable que se esté buscando una opinión fresca en la política. Eso es, pero definitivamente yo le podría decir lo siguiente, y es que calificar o poner como un hecho, digamos, no deseable las militancias, sin que usted lo esté haciendo, por supuesto. Incluso usted reconoce que la militancia es muy buena, pues sería equivocado. Yo siempre trato de que la juventud entienda de que tiene que meterse en política, ¿ya? Y que se tiene que meter en política no para hacer lo mismo que han venido haciendo los políticos tradicionalmente, que se tiene que meter en política para transformarla, para hacer política diferente. Vencer el reto, Alberto, de que un joven se meta en política es muy fuerte. El ejercicio político en Colombia se sigue viendo hoy como una carga negativa, se sigue viendo hoy como un asunto malo, como oportunismo, como corrupción. Cada vez que un joven se interesa en la política, inmediatamente es una cosa que su familia que sí que ni le alegra, antes se preocupa porque están viendo que es algo negativo, que tiene una connotación negativa. Pero ahí sí yo, digamos, marcaría una diferencia, y es que uno no puede equiparar a todos los políticos en el mismo saco. O sea, aquí hay gente que se ha dedicado a hacer ejercicio político para lucrarse, para fortalecer aspiraciones individuales y personales, pero aquí hay un montón de gente que se ha dedicado a hacer política como un servicio público, que se ha dedicado a inspirar a un montón de gente que haga política diferente, con su criterio, con capacidad de análisis, por supuesto, pero que se meta en política con la vocación de servicio, y no solamente en el Polo, en el Partido Verde, incluso hay hay políticos en partidos tradicionales que uno podría decir que aún, digamos, mantienen la vocación de servicio. Yo creo que el ejercicio político finalmente es ese, más que una idea, más que qué idea sigues tú, porque eso es absolutamente respetable, tiene que haber variedad de ideas. Aquí tiene que verse es cómo la persona se mete en política de verdad, con una franca aspiración de servirle a la gente y de hacer que las cosas cambien, reconocer que las cosas están mal y que tienen que cambiar. Sí, a nosotros conversar en nuestras reuniones familiares, con nuestros cercanos, vos que estás estudiando, ¿no? Ciencia política, Me embarraste. Ya, o sea, ¿en serio? Bueno, partiendo desde ahí, claramente, digamos, el ejercicio político históricamente en nuestro país ha estado deslegitimado, pero no es en sí, el hecho de hacer política, de estar en el mundo de la política no es malo. Digamos, históricamente, como se ha ejercido el poder en este país, nos ha demostrado que ellos mismos han encargado de deslegitimar el ejercicio de la política. ¿Con qué fin?
con el fin de que la gente se desentienda, no se interese, se aparte, se aleje y, digamos, caiga en lo que digamos, vemos comúnmente. No, eso es de allá. O sea, la política es de ellos, los que roban, los que siempre van a estar protegiéndose, lo que estamos hablando durante todo el panel. Entonces, desde ahí donde se parte, digamos, toda esta cadena de sucesos lamentables, donde, digamos, el hecho de nosotros estar caminando aquí, vamos aquí en el andén y vemos que nos invaden el espacio público, entonces decimos, bueno, ¿qué pasa, digamos, en esos momentos, en esas situaciones particulares? Vamos a remitirnos a quiénes son los que están en las instancias de poder. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado, digamos, de aquí, digamos, de nuestra participación aquí en este panel y de los compañeros que han estado también participando en otras emisiones? Debemos incursionar en política, debemos interesarnos por lo público, atrevernos a participar, porque si nos quedamos desde la barrera y no importa, pues no tiene que ser quien estudie ciencia política, derecho, relaciones internacionales o haga maestría en políticas públicas. No, eso es un ejercicio de todos, porque nos compete a todos. Ese es lo recalcante de aquí, lo que yo rescato de este ejercicio de participación de jóvenes, de que todos debemos participar. Esa es una primera medida. Ya, digamos, ya en el grado de involucramiento, ya, digamos, eso ya dependerá, digamos, del camino, de los intereses de los colectivos en donde se esté participando. Bueno, sí, Alberto, pues tristemente la política siempre, pues, desde hace muchos años ha buscado eso, que los jóvenes no se interesen, pero pues actualmente esta es la muestra de que las cosas están cambiando, porque de una u otra manera pues nos hemos cansado de que siempre pase lo mismo y entendemos de que si no hacemos cosas diferentes, pues realmente no van a pasar cosas diferentes, ¿sí? Y entonces esa es la invitación, a que los jóvenes nos metamos en política, que esto es de nosotros, que desde ahí es que empezamos a construir el futuro para las demás generaciones, y eso es lo importante, que mantengamos una Colombia unida, que mantengamos una Colombia siempre en desarrollo, ¿sí? Y esa es la invitación. Por eso es que se necesitan jóvenes en política, para que haya de una u otra manera dinámica, para que la política sea cambiante, para que se vean realmente cosas diferentes. Ha venido pasando, bueno, desde que existe la política, ha venido pasando siempre lo mismo, y el continuismo. Entonces, ahí es donde los jóvenes tenemos que sentarnos a mirar y analizar y decir, bueno, Alberto, siempre ha habido lo mismo, siempre nos ha pasado lo mismo. ¿Qué estamos haciendo para recuperar o cambiar eso? ¿Sí? Esa es la invitación. Muy bien, el tiempo se nos ha acabado, amables televidentes. Estamos haciendo un ejercicio de participación de jóvenes militantes de diversas organizaciones políticas para que entren a jugar el partido, para que pidan cancha. Y yo sigo insistiendo, que pidan cancha, no que vengan a hacer recogebolas. No necesitamos a jóvenes recogiendo bolas de políticos consumados, sea quien sea el político. El primer deber que tiene un joven que quiera hacer política es formarse muy bien. Segundo, informarse muy bien. Tercero, ser capaz de imaginarse en la toma de decisiones colectivas. Porque es que votar corriente en política es muy fácil. Tomamos un café todos los días y votamos corriente y construimos el país o lo desbaratamos. Pero tomar decisiones que afectan al interés colectivo es muy difícil. No es fácil. Y es allí donde está el arte de la política. Y por eso necesitamos jóvenes que, estando muy formados y muy informados, sean capaces de cuestionar incluso a sus propios referentes, porque esos referentes no son para nada profetas políticos. Necesitamos jóvenes variopintos que estén dispuestos a oxigenar la política de este país, que es una política rancia, una política anquilosada, una política de tome y dame, toma y dame, toma y dame, en todos los sectores políticos. A mí me da pena, pero lamentablemente ese es el espejo que Colombia ha tenido, y por eso llegó la hora de que los políticos que han venido actuando den un paso al costado,
y dejen que vayan saliendo otros. La expectativa que tenemos nosotros con este programa es que aquí se comiencen a mostrar jóvenes, hombres y mujeres, que mañana se vayan al consejo, no solo de Cali, de Jamundí, de Guacarí, de Palmira, de Tuluá, de Cartago, de Viges, es decir, de todas partes, pero también a la asamblea departamental, pero que algunos puedan aspirar en un futuro a ser alcalde o alcaldesa, o a ser gobernador o gobernadora, porque si no, entonces nos vamos a quedar siendo nosotros los lavatrastos, los recogebolas, y los políticos consumados serán los que nos van a decir por dónde sigue el camino. Así no es. Hay que hacer política, porque la política la afecta a usted y me afecta a mí, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Buenos días. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. Calzado Rómulo presenta Festival del Calzado. ¿Dónde? En nuestra nueva planta en Acopi Jumbo, calle 12A 37122. ¿Cuándo? Del 15 al 19 de agosto, a precios de fábrica. Visítanos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. Aplica condiciones y restricciones. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas.